buenas noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo. Hoy es jueves 19 de junio y les tenemos información importante. ¿Cómo estás hoy, Dul? Bien, veo que estamos más cerca de la cámara, me sentí como me pegó la cámara, pero bien. Menos frío que ayer, pero sí hace frío por temas de que ya viene el verano mañana, pero aún así hace frío. Hay también información sobre el huracán, las lluvias que se esperan para el día de mañana, la noche de hoy. Bueno, pues les adelantamos. Hoy en Dos con Todo les hablaremos sobre el fallo que da un tribunal colegiado en contra de Grupo Electra, que tendrá que pagar millones de pesos que debe, pero en un litigio que tardó 5 años. Hoy se resuelve. Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego sí tendrá que pagar al SAT. Todavía puede impugnar ante la corte. Sí, es cierto. Gracias por ponerme así. Lo anuncié. No se ilusionen mucho. Gracias. Gracias. Sí, es cierto. Pero es importante darles detalles sobre esta resolución que da un tribunal colegiado. En el Con Todo. Pues perdón, vengo pesimista precisamente porque en el Con Todo también les traemos un tema donde el INE, pues por falta de pruebas e información que el propio INE no solicitó al Consejo de la Judicatura Federal, pues han palomeado a dos candidatos que ganaron para ser magistrados de circuito por Sonora y también por otra entidad, bueno, ambos Sonora y Nuevo León. Ambos están investigados por el Consejo de la Judicatura Federal por violencia contra las mujeres, pero aún así fueron palomeados en una sesión que empezó desde el 15 de junio. Ese mero día ya debieron haber validado y dado constancias de mayoría a todos los ganadores en esta elección judicial, pero ha habido bastante temas de dudas, papeleos, incluso división entre el órgano colegiado, los 11 consejeros. Entonces hablaremos de eso, de cómo van las validaciones y las constancias de mayoría para estos más de 800 cargos, me refiero a jueces y magistrados de circuito. Una breve pausa y arrancamos, man. Muy buenas noches, gracias por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo, por dejarnos sus comentarios, su me gusta. Le agradecemos a Gerardo Meléndez, quien nos envió un super chat. Muchas gracias, Gerardo. A Miguel Ayala, Calibán, que están comentando, Ana G, Francisco Cervantes, Hugo González, gracias por conectarse, a Catalina Alarcón. Gracias, y nos arrancamos, Dul, con la información que tenemos para ustedes este jueves 19 de junio. Pues vamos con lo que sabemos de Grupo Electra, propiedad de Ricardo Salinas, porque después de 5 años de una batalla legal, perdió un litigio por la omisión del pago de impuestos sobre la renta. Esto en 2012, es decir, un pago que no hizo en 2012. Magistrados del 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito fallaron en contra de Grupo Electra en este litigio que mantenía desde hace 5 años por la omisión de esta empresa de pagar el ISR, el impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio del 2012. Esto se definió en una sesión realizada el día de hoy. Los magistrados determinaron por unanimidad que Grupo Electra debe pagar una cifra aproximada de 2,000 millones de pesos por esta irregularidad. La empresa quiso detener esta resolución presentando escritos cuestionando la imparcialidad de los juzgadores, pero fueron desechados por el tribunal colegiado.
señalando que solo pretendían dilatar el dictado de esta sentencia. Esta es información que conocemos a través de fuentes de el SAT que confirmaron sin embargo, pues el pago que tendría que hacer Grupo Electra de Ricardo Salinas. La resolución se aprobó en una sesión de este 19 de junio, fue avalada por unanimidad de los 3 magistrados que conforman el 10º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito. Ya nos recordabas, Dul, que esta empresa, Grupo Electra de Ricardo Salinas Pliego, todavía puede interponer la revisión de esta sentencia ante una tercera instancia. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tendría que revisar también cómo avanza. Pues, bueno, hasta el momento de esta noche de jueves, como tal, el empresario dueño de Grupo Salinas, incluyendo esta empresa Electra, que es la deudora fiscal, no ha pronunciado nada, como suele hacerlo en Twitter. Tuitea demasiado en esta red social, pero justamente nuestros compañeros de Sin embargo MX rescataron una entrevista que le dio al medio especializado en finanzas el CEO, precisamente Ricardo Salinas Pliego. Ahí aseguró, fíjense, que pensaba que la amistad que tenía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador le iba a ayudar para no tener que pagar sus adeudos fiscales al SAT. Recuerden que él siempre maneja el discurso de la libertad y también el hecho de que no quiere pagar doble. Él asegura que tendría que pagar doble. Les voy a leer estas declaraciones de Salinas Pliego respecto a sus deudas millonarias, porque estamos hablando ahorita de 2,000 millones de pesos, pero son más. Dice: son auditorías que se hicieron en el año 2008. De 2008 a 2013, o sea, en la época del último año de Felipe Calderón y la mitad de Peña Nieto. Pero dice, por tramposos los del SAT nos quieren cobrar el doble. Entonces yo pensé que siendo amigo de López íbamos a poder llegar a un acuerdo razonable en cuanto a que no me cobre el doble. Que me cobre una, si acaso. Y ojo aquí lo que dice, pero lo que pasó es que llegamos a un acuerdo. Me dijo que sí y luego cambió de opinión. En esta entrevista con el CEO no especifica cuándo llegaron a un acuerdo. Esa es la versión de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues justamente en Sin embargo al aire, en Sin embargo MX, con información de jefe de información Álvaro Delgado, previamente se ha dicho que el total del adeudo de Salinas Pliego, uno de los empresarios más ricos de México, con el SAT es de 63,000 millones de pesos que han sido acumulados por adeudos desde Felipe Calderón y de Peña Nieto. Él dice desde 2008 a 2013. El adeudo millonario inició a partir del año 2013, cuando el gobierno dejó de diferir el impuesto sobre la renta de las empresas. Justamente los 2,000 millones de pesos sería por impuesto sobre la renta. Desde entonces, Grupo Salinas ha disputado las deudas en tribunales. A la llegada del presidente López Obrador al poder, la disputa por los impuestos de Salinas Pliego terminó confrontando a ambos. Nunca voy a olvidar en vísperas navideñas cómo publica un video Salinas Pliego dirigiéndose directamente al presidente de la República, pues ya digamos al tú por tú. Salinas Pliego acusó que el SAT se ha dedicado a extorsionar a los empresarios e incluso retó el entonces presidente López Obrador. Le dijo, nosotros no cedemos ante la extorsión y por eso no aceptamos ningún descuento. En marzo del año pasado, año 2024, la Suprema Corte de Justicia concedió un amparo a Total Play, otra propiedad del empresario, y ahí sí libró el pago, en ese caso de 645 millones de pesos por presuntas omisiones fiscales en 2011. Lo que elevó las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Ojo, porque ahí elevó el adeudo a la Suprema Corte y ahí en marzo del 24 sí logró librar el pago de casi 700 millones de pesos en el caso de Total Play, que debía desde el 2011. Después, pues justamente estamos viendo 19 de junio del año 2025 como desde pues una magistratura se le está pidiendo que sí pague 2,000 millones de pesos por parte de Grupo Electra, pero todavía faltaría si decide interponer una revisión para la Suprema Corte, enfatizando que en septiembre va a cambiar su número e integrantes de esta Corte. Sí,
tiene todavía la opción de solicitar esta revisión ante la Suprema Corte, pero también falta que la Suprema Corte decida o no atraer el caso. Más esto que decías, que si se acepta, pues ya estaría analizándose en esta nueva conformación de la Corte que inicia el 1 de septiembre. Pues esa es información, Dul, al menos un fallo en uno de estos casos de empresas de Ricardo Salinas Pliego, Grupo Electra, para pagar aproximadamente 2,000 millones de pesos. Pues gracias por sus comentarios, por sus saludos en esta noche fría previa a que empiece verano. Gerardo Meléndez, le quiero recordar el dato preciso porque justo está recordando cómo Álvaro Delgado aquí de Sin embargo destapó la cloaca cuando reveló el monto total de su adeudo en millones de pesos. No son 75,000, son 63,000 millones de pesos. De hecho, pues lo planteó en una conferencia matutina del gobierno pasado. Felicito a Quedamos Menos, que continúa con su coronita de número 1, Calibán número 3, y pues bienvenidos a los que se están uniendo. Mira, Olga Eguiluz nos deja un comentario. Creo que Grupo Electra ha gastado más en abogados para no pagar. Bueno. Tiene toda una serie de despachos de abogados y sí, pues saludos a Olga, también a Brenda Medina. Olga, me acuerdo muy bien, era la que estaba pregunte si estábamos participando en la elección judicial. Bueno, pues más allá de eso les traemos información al respecto porque el INE está en un proceso de varios días que se va a pelotear hasta la semana siguiente respecto a la validez. Pero antes que eso, hablemos de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y sobre todo en el suspenso que trae el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ayer leía sus declaraciones diciendo que pues no decía si sí o si no va a intervenir. Bueno, hoy la Casa Blanca es un poco más clara. La vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, en una rueda de prensa, pues asegura que será en las próximas 2 semanas cuando el presidente de la primera potencia mundial decida si hace que Estados Unidos intervenga en este conflicto entre Israel e Irán, en este ataque de Israel a Irán, que comenzó mañana hace 8 días, mejor dicho, ya lleva una semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomará una decisión sobre el ataque a Irán en las próximas 2 semanas. Cito a la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, a quien vemos en pantalla. Tomando como base el hecho de que existe la posibilidad sustancial de una negociación con Irán que puede llevarse a cabo o no en un futuro cercano, tomaré la decisión de entrar o no en las próximas 2 semanas, así lo dijo en palabras de Donald Trump, Caroline Leavitt. Recuerden que pues justamente Estados Unidos estaba cooperando o coordinando negociaciones con Irán en torno a una posible arma nuclear. Ese es el meollo del asunto, porque estamos viendo ataques de misiles entre ambos países, el tema nuclear, y que, de acuerdo con palabras de Trump, Estados Unidos quiere impedir que esto ocurra. Aunque ayer pues decían en la embajada, si me recuerdas bien, que pues como tal no hay información abierta y oficial de que verdaderamente estén construyendo esa arma nuclear que tanto ha dicho Estados Unidos. Sí, así es parte de lo que ha reclamado Irán, cómo se inició una guerra basada en suposiciones y cuando son parte de un tratado que desde hace décadas pues compromete a las naciones a no usar y crear estas armas nucleares. Y justamente hay también información del gobierno de Irán que defendió este jueves un ataque contra un cuartel militar ubicado en cerca del principal hospital del sur de Israel, en la ciudad de Beerseba, que según indicó se vio afectado de forma superficial por la onda expansiva después de que las autoridades israelíes acusaron a las de Irán de ser asesinas, parte de estos intercambios que han hecho ambos gobiernos. El ministro de Exteriores iraní
aseguró que las Fuerzas Armadas eliminaron con precisión la sede del Mando de Control e Inteligencia Militar israelí y otro objetivo vital, pero la onda expansiva causó daños superficiales en una pequeña sección del cercano hospital militar de Soroka. El jefe de la diplomacia iraní aclaró que el centro sanitario había sido evacuado en su mayor parte y que se utiliza principalmente para atender a soldados israelíes que participan en el genocidio de Gaza, a 40 kilómetros de distancia, donde Israel ha destruido o dañado el 94% de los hospitales palestinos. Mientras que el Comité Internacional de la Cruz Roja mostró su preocupación por el impacto del ataque en el hospital sobre pacientes y servicios médicos, y recordó que bajo el derecho internacional humanitario, los heridos sanitarios y hospitales deben ser respetados y protegidos. Bueno, pues justamente llama la atención que sea una afectación al menos indirecta de un hospital. Uno de los principales discursos que trae Israel es decir que Irán los está atacando a civiles, como para justamente dar esa imagen ante el mundo, pero pues ahí Irán está especificando que el ataque como tal fue a un cuartel militar, pero de forma superficial, de acuerdo con la versión iraní. Este hospital del sur de Israel se vio afectado por una onda expansiva. Ahora, por parte del ejército de Israel también se informó este jueves que las fuerzas iraníes hicieron uso de bombas de racimo ya en el marco de los ataques perpetrados a lo largo de una semana. Uno de los misiles lanzados por Irán contaba con una ojiva que se dividió a una altitud de unos 7 kilómetros, lo que facilitó la caída de una veintena de municiones de menor envergadura en un radio de unos 8 kilómetros. Estas municiones carecían de propulsión, por lo que cayeron sobre el territorio de forma aleatoria, tal y como señalaron las Fuerzas Armadas israelíes, y justamente para reiterar este discurso de que ya lo está haciendo no contra ciertos sitios nucleares o militares, sino de forma aleatoria. Y pues esto ya cumple una semana, y de acuerdo con los tiempos de Donald Trump podrían ser 2 semanas más en lo que se decide a si Estados Unidos interviene particularmente como aliado de Israel contra Irán, un país que anteriormente ha recibido apoyo por parte de Rusia. Bueno, pues así los temas del Medio Oriente, Mon, y les traemos un tema de seguimiento. Ayer les hablábamos sobre la versión del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, sobre el tema de la presa que derribó Conagua a partir de denuncias de acaparamiento en un rancho. Bueno, pues ya hay una respuesta de Morena, cuyo senador de Morena allá en Chihuahua, Juan Carlos Loera, fue quien denunció todo este tema de la presa. Así es, justamente hoy el partido Morena en la entidad, en Chihuahua, condenó la intención del exgobernador priista César Duarte de mostrarse como un perseguido político. El partido en esa entidad dijo lo siguiente: no es una víctima, está acusado de corrupción, responsable de desviar recursos públicos y de robarle el agua a las y los chihuahuenses con presas ilegales en sus propiedades, mientras hoy enfrentamos una de las peores crisis hídricas en nuestra historia. Eso lo expuso el partido Morena a nivel estatal en Chihuahua, pero a nivel nacional Morena también compartió un comunicado en el que recordó que fue el 12 de junio cuando la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, informó sobre la demolición de 5 presas en el rancho del exgobernador, conocido como El Saucito, las cuales, de acuerdo con la información que ha dado la CONAGUA, fueron construidas de manera ilegal y arbitraria, con lo que se ha negado el derecho al agua a pobladores y agricultores chihuahuenses. Morena a nivel nacional pues también hizo este llamado a que no haya impunidad y reiteró que César Duarte no es una víctima. Ayer el exgobernador de Chihuahua dijo que su padre, Crescenciano Duarte Tarín, es quien tenía un permiso de la Conagua desde 1942 para el rancho El Saucito, donde la dependencia derribó una presa. Como les hemos
informado, acaparaba 700,000 metros cúbicos anuales. Y también lo que reportamos ayer es que el Registro Público de Derechos de Agua no reporta ninguna concesión ni permiso de libre alumbramiento bajo ese nombre en el municipio de Valleza, solo una constancia de libre alumbramiento otorgada en enero del 2018 a César Horacio Duarte Jaques. Sí, solo para recordar 2 datos que dio ayer acompañada de sus representantes legales en una rueda de prensa allá en Chihuahua, recordando que uno de sus principales abogados en su momento trabajó en la Conagua, en el área jurídica, de acuerdo con lo dicho por Duarte y que hoy Morena rechaza. Tenía permiso el papá desde 1942 y la presa supuestamente la construyó su bisabuelo hace 115 años. Así se quiso librar pues justamente de los señalamientos de que su pozo es ilegal, pero recordando que en el registro de derechos de agua de la Conagua no aparece ningún permiso tanto para pozo ni concesión de agua a nombre del papá del exgobernador de Chihuahua, solamente viene precisamente una constancia de libre alumbramiento para un pozo para aguas subterráneas a nombre del exgobernador priista, que estuvo prófugo de la justicia un tiempo, fue encontrado en Estados Unidos, traído a la justicia mexicana y estuvo en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito bastantes años, pero pues en los últimos años se ha visto allá en Ciudad Juárez, como ha dicho Romina, incluso nuestra compañera Romina Gándara, incluso leyendo poesía. Al exgobernador César Duarte. Pues ahí está la respuesta que da Morena a la conferencia que dio el día de ayer el exgobernador. Y vamos ahora, Dul, a información laboral, porque iniciaron foros justamente por una demanda a nivel nacional, que es la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas. Sí, esta semana les informábamos sobre que ya entró en vigor el martes 17 de junio el tema de la ley Silla. Muchos de ustedes nos preguntaron acá en el chat cómo va el tema de la reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Si bien ya se había aprobado en el proceso legislativo en 2023, pues hay resistencias por parte del sector empresarial, discursos de que esto va a generar una crisis económica, pérdidas, bancarrotas de empresas y demás. Bueno, pues justamente en este debate se arrancó hoy el primer foro organizado y coordinado este día por el secretario del Trabajo y también por la subsecretaria del Trabajo a nivel federal. En este primer foro participaron tanto miembros del sector empresarial como líderes sindicales, académicos, y ustedes recordarán que existe un Frente Nacional de 40 por las 40 horas que está conformado por trabajadores. Bueno, este frente no estaba considerado en un inicio, se tuvieron que manifestar afuera de la sede donde fue este foro, que fue en el Museo de la Ciudad de México, para que les dieran el micrófono. Bueno, vamos a escuchar primero lo que dijo Francisco Cervantes Díaz. Él es el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, digamos uno de los principales representantes de toda la iniciativa privada, muy amigo, por ejemplo, de Carlos Slim, uno de los magnates más ricos de América Latina, el más rico aquí de México, y que, entre otras cosas, ha dicho que los adultos mayores deberían seguir trabajando. Esa es la visión de Slim, amigo de Francisco Cervantes. Bueno, él dijo que la propuesta de reducir la jornada de 48 a 40 horas es legítimo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sí hubo un pero aseguró que debe ser económicamente viable y además de manera gradual, y ahí es donde empieza a meter el discurso de que esto va a generar un desastre económico. Se atreve a decir que podría caer la economía un 6% y que la inflación subiría más de 3% de lo que ya está por el incremento de costos de producción y desabasto por una eventual falta de personal para producir y distribuir. Es el mismo discurso, por ejemplo, que le hemos escuchado a Pedro Aces, diputado y también líder sindical. Bueno, pues justo vamos a escuchar la postura que tiene en representación del sector empresarial el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Para lograrlo
es pertinente acompañar esta reforma con un plan de acción integral que permita la creación de 8 millones de empleos formales que serán necesarios en los próximos 5 años. Para que juntos alcancemos dicha meta, proponemos en primer lugar medidas concretas para potenciar el talento de las y los trabajadores mexicanos, entre ellas programas de capacitación laboral, actualización de planes de estudio, fortalecimiento de las escuelas técnicas y universidades públicas e implementación del Sistema Nacional de Cuidados para incorporar más personas al mercado laboral. Por otra parte, respecto de la instrumentación de la reforma, muestra que en México una implementación gradual, iniciando con la reducción de una primera hora, puede beneficiar el 77%. Esto es muy importante, de los trabajadores con un impacto manejable. Una reducción progresista de la jornada acompañada de medidas complementarias es definitivamente la vía más responsable y efectiva para ir dando el debido cauce a los propósitos positivos de la reforma, evitando impactos negativos a la economía que pudiera caer en menos 6.7% o un efecto inflacionario de más de 3.3% por el incremento de los costos de producción y desabasto provocando por una eventual falta de personal para producir y distribuir. Pues hay que quede en la memoria de los trabajadores que el sector empresarial está asegurando que caería la economía mexicana un 6% si pues les dan oportunidad a los trabajadores de convivir y descansar, vivir con su familia y descansar. Tener vida, ¿no? Tener vida, exacto. Bueno, les decía que el colectivo Frente Nacional por las 40 Horas, que está compuesto por trabajadores de a pie, no había sido invitado por la Secretaría del Trabajo a este primer foro. Se manifestaron afuera de la sede y les pasaron el micrófono. Eric Juárez fue el encargado de leer el posicionamiento de este frente. Ahí cuestionó pues justamente que se le diera más voz a líderes charros. Ahí estaba, por ejemplo, el Martín Esparza del ESME, que precisamente a los trabajadores. También cuestionaron, como lo han hecho en las últimas semanas, que esta reducción de 48 a 40 horas, además de poner resistencias, sea gradual hasta 2030, cuando en otros países pues ya se ha hecho, y países similares a México como Colombia. Y también pues dijeron que sí se respete el tema de la prima sabatina, es decir, si hay trabajadores que deciden sí trabajar los sábados, sí ya las 48 horas, pues se les pague estas horas que ya serían extras, conocido como prima sabatina. Bueno, vamos a escuchar la postura de este Frente Nacional por las 40 Horas. ¿Quiénes no cumplen con la legislación laboral hoy en día? ¿Quiénes aún más amenazan con no cumplirla? Porque incluso grandes empresas no pagan horas extra, tienen contrataciones irregulares y no están listas para dar una silla. ¿Por qué si Fernández Noroña dice que en la ley no se cumple? Pues esto pasa porque alguien no está haciendo su trabajo y ese alguien es el Estado. A 90 años del Convenio 47 de la Organización Internacional del Trabajo, las empresas en México no han podido actualizarse, pero hablan de innovación y competitividad. Ya tenemos más de un siglo sin cambiar la jornada, pero la apertura económica, el outsourcing, la inestabilidad en el empleo y el nearshoring lo trajeron ellos. Y las mujeres, las familias trabajadoras, el trabajo de cuidados, hay una deuda con la clase trabajadora de un siglo, pero hay una deuda aún mayor con las mujeres trabajadoras que se siguen minimizando. Vivimos al día sin tiempo para pasar con nuestras familias, ni para estudiar más. ¿Dónde están las compañeras de maquila de las trabajadoras domésticas? ¿Dónde están las amas de casa? ¿Dónde están aquí las trabajadoras de salud? Porque en este país más de la mitad de la población son mujeres y casi todas son trabajadoras. Pero ¿dónde está su inclusión? ¿Dónde está entonces la equidad que tanto presumimos? Bueno, Catalina Alarcón nos está comentando las 40 horas ya, no hasta 2030 como están planteando. Pregunta, ¿y nuestros hijos qué? Recuerden que en su momento
este Frente Nacional ha encabezado bastantes manifestaciones, marchas y, por ejemplo, el 1 de mayo, que fue el Día Internacional del Trabajo, fueron manifestaciones nacionales y había letreros. En su momento aquí en Dos con Todo tú rescataste un letrero que traía la voz, pero justo de los hijos de trabajadores, ¿no? Cuando tienes a una mamá o a un papá o a los dos ausentes precisamente porque se la pasan trabajando, y creces con bastantes carencias, no solo económicas, sino emocionales, que vienes cargando toda la vida. Dice Brenda Medina, las empresas grandes en México se enriquecen con las horas extra no pagadas, tampoco dan ganancia de los productos y servicios que se venden de más, es el robo de la plusvalía y plusvalía relativa. Pues justo como decía Eric Juárez, si no pueden poner unas sillas, cuando ya se les dio bastante tiempo, pero están alegando que se les permiten más horas, más días. Y por ejemplo, estaba circulando de la farmacia Guadalajara el día de hoy, que se van a tomar tal cual hasta diciembre para ponerles una silla a sus trabajadoras. Cuando hablamos con algunos de los trabajadores en el sondeo, cuando todavía todo esto se estaba aprobando, unas encargadas de farmacia pues precisamente fueron como las más ilusionadas en que esto se hiciera realidad, aunque también tenían miedo de que si reclamaban su derecho a una silla las pudieran correr, porque traen este chip. Bueno, dice María Ávila, excelente comentario, compañera, le dice a Brenda Medina. Y Ana G. dice carencias afectivas por el tema de los hijos que crecen sin padre o sin madre por temas de que se la pasan trabajando. Bueno, ya para concluir esto, Mon, te quiero preguntar si tú crees que Tereso Medina, representante de la CTM, en su momento encabezado por Carlos Olmos, se pronunció a favor o en contra de reducir la jornada laboral. Pues yo creo que a favor, sí. ¿A favor de que se reduzcan? Pues es que está confuso. Digo, de la CTM yo no esperaría nada por sus antecedentes priistas y de Carlos Aceves. Estoy diciendo, traté de ser sarcástica, no se escuchó, pero pero en ese sentido. Yo también lo preví, pero no nos equivocamos, los juzgamos mal. Dice Tereso Medina de la CTM, la aplicación gradual a 40 horas, si bien es cierto estamos pensando como está la propuesta hasta 2030, propuesta por la Secretaría del Trabajo, dice, sería muy buena noticia para los trabajadores de México que esta aplicación gradual tuviera un plazo de 2 años, es decir, no hasta 2030, sino en 2 añitos. Cada sector debe tener tiempo para adaptar sin afectar la productividad y los empleos, y de hecho la CTM es la que propone la famosa prima sabatina para reconocer a quienes, a pesar de que se reduzca de 48 a 40 y decidan sí trabajar los sábados, ya se les pague como horas extras y no como cualquier otro día. Dice 40 horas trabajadas por 56 horas pagadas. Ningún trabajador debe perder ingresos por ejercer este derecho. No sé qué mosca les picó, pero están pidiendo que en vez de para 2030 sea ya en 2 años esta reducción, como por acá también decían ya. Pues debe ser toda la presión también que ha ejercido el Frente por las 40 horas, que es a nivel nacional. Entonces yo creo que es eso lo que posiblemente esté ahí presionando a este sector. Pero bueno, la exigencia de este Frente por las 40 horas es que sea ya no gradual, no a 2 años, porque también lo que mencionan es si está todas esas horas que yo no pase con mi familia, que yo no pase con mis amistades, cuando me las van a reponer, ¿no? Hasta 2030. Bueno, hay que estar pendientes de estos foros que iniciaron. Sí, pues justo se oyó el primero, van a continuar y pues justo leo los 2 últimos para ya pasarnos al contraste, que es el tema de los más ricos. Calibán, sin miedo al éxito, Monse Antúnez, Dulce Olvera, sin pena, 40 horas ya. Alicia del Arbe, así es, los empresarios que no quieren las 40 horas son millonarios, son terribles ya que están con su cantaleta de que se van a empobrecer como con el salario mínimo. Bueno, pues esta semana hemos estado con todo, los derechos laborales, lo de la silla, lo de las 40 horas y pues ahora vamos al pesimismo porque México es el segundo país de América Latina con más ricos y el 10º más desigual del mundo,
No lo digo yo, lo dice un informe. Sí, es un informe del 2024 que muestra justamente que México es un país de muchas desigualdades, el segundo país de Latinoamérica con más millonarios en su población y es la 10ª nación a nivel global con el índice más grande de desigualdad. En la distribución de los millonarios en el mundo, México se ubica en el lugar 21. Esto de acuerdo con el informe sobre la riqueza mundial 2024 del banco UBS, que es una firma global que provee servicios financieros a clientes privados, corporativos e institucionales. Dentro de América Latina, de acuerdo con este reporte, Brasil registra la mayor cantidad de millonarios en dólares, con unos 43,000 individuos, y es el lugar 19 a nivel global, mientras que México no está muy lejos, tiene 399,000 personas millonarias, por encima de países como Dinamarca, Noruega, Arabia Saudita y Singapur. Vamos a ver el siguiente video que elaboró la unidad multimedia de Sin embargo, con información de nuestro compañero Manuel González. Un reciente reporte sobre riqueza mundial revela que México es un país de contrastes. Mientras acumula cientos de miles de millonarios, también es la 10ª economía con los índices de desigualdad más altos, y además se prevé que en las próximas 2 décadas el traspaso de estos patrimonios se dé sobre todo por herencias familiares, entre los mismos grupos que significan un puñado apenas de los habitantes de la República. En la distribución de los millonarios en el mundo, México se ubica en el lugar 21, de acuerdo con el informe sobre la riqueza mundial 2024 del banco UBS, una firma global que provee servicios financieros a clientes privados, corporativos e institucionales. Dentro de América Latina, añade el reporte, Brasil registra la mayor cantidad de millonarios en dólares, con 433,000 individuos, y es el lugar 19 a nivel global, mientras que México no está muy lejos, tiene 399,000 personas millonarias por encima de países como Dinamarca, Noruega, Arabia Saudita y Singapur. Es decir, según UBS, un 0.3% de la población mexicana acumula riquezas millonarias, de acuerdo con el último censo del INEGI de 2020, que contempla un poco más de 126 millones de habitantes en la República. Con respecto al coeficiente de Gini, una medida para evaluar la desigualdad en los ingresos dentro de un país, México se ubica con un nivel del 0.72 en 2024 y es el 10º país más desigual del mundo, a pesar de que bajó una unidad con respecto a 2023. El 0 indica que hay total igualdad y el 1 indica que hay una desigualdad completa. Hay solamente 9 países más desiguales que México en el mundo, según UBS. Brasil, el más desigual, con 0.82 de Gini. Rusia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Suecia, Estados Unidos, India y Turquía. Eslovaquia es el país con el mejor coeficiente, 0.32 para 2024. El informe dice que México, en los próximos 20 a 25 años, tendrá la 4ª mayor transferencia de riqueza intergeneracional o vertical, solamente detrás de Estados Unidos, Brasil y China. Se prevé que Estados Unidos transfiera más de 29 billones de dólares en patrimonio, los brasileños cerca de 9 billones y en China más de 5 billones de dólares. En México, más de 4 billones de dólares. Con respecto a las transferencias horizontales, sobre todo en cónyuges, será de unos 500 millones. El informe de UBS detalla que tras un descenso en 2022, el patrimonio mundial volvió a aumentar en 2024, después de un boyante 2023. También destaca que aunque el crecimiento del patrimonio mundial fue sólido, al pasar de un aumento del 4.2% en 2023 a un 4.6% este año, esta subida estuvo marcada por una distribución desigual. La cifra agregada enmascara disparidades locales evidentes. El crecimiento del patrimonio mundial se aceleró en 2024 con respecto al año anterior, liderado por Europa del Este y Norteamérica. Sin embargo, 3 subregiones vieron disminuir su patrimonio en comparación con 2023. Una de ellas fue Latinoamérica, que tuvo una caída del 4.28% del promedio del patrimonio ponderado por tamaño de la población. Gracias por continuar con nosotras aquí en el Con Todo. Vamos justamente a la sección
de El Con Todo. Hoy ya es 19 de junio, desde el 15 de junio el INE debió haber validado las elecciones y dado constancias de mayoría. Sin embargo, ha habido bastantes dudas sobre los criterios de idoneidad. Vamos pues con El Con Todo. Desde el día de ayer, particularmente con el Consejo General del INE, les decía, el 15 de junio es donde estaba agendado que iba a validar las elecciones, como hemos visto en el caso de los ministros y de los magistrados, tanto del tribunal como también, no nada más del Tribunal de Disciplina. Los que faltan son los que son bastantitos, más de 800, particularmente elegidos para ser magistrados y jueces de circuito. Particularmente hay dudas sobre este requisito constitucional, así está escrito en la Constitución a partir de la reforma judicial, que tienen que tener un promedio de 8 para ser idóneos. Bueno, a los comités de evaluación se les colaron esos, la gente votó por ellos y ahora el INE está determinando, desde el día de ayer se encerró, hizo bastantes pausas. Hoy estaba agendado la sesión a las 10 de la mañana, se terminó por cancelar porque siguen definiendo estos temas, estos detalles de metodología de si van a aceptar o no a los que ganaron a pesar de no cumplir con este requisito constitucional. Lo que el día de ayer ya determinaron y de manera pues es lamentable porque pues había pruebas. Estoy hablando del tema de 8 de 8. Esta es una medida que tiene el INE desde 2021 para evitar que personas que aspiran a un cargo público, en este caso a ser juzgadores, lleguen a esos cargos con antecedentes de violencia contra las mujeres. Ahí estamos viendo pues todos los supuestos de delitos, que incluye ser deudores alimenticios, pero también con violencia sexual o violencia doméstica. Bueno, ustedes saben, son 11 consejeros del INE, los que conforman el Consejo General. Solo 2, la consejera Carla Humphrey y la consejera Rita Bell, votaron en contra de otorgar la constancia de mayoría a 2 candidatos a juzgadores que tienen expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, uno por violencia sexual a sus alumnas en la Universidad Autónoma de Nuevo León y el otro hostigamiento laboral contra al menos 8 trabajadoras. Ahí están ya los expedientes del Consejo de la Judicatura Federal. ¿Cuál fue el tema? Que el propio INE no fue para pedirle esos expedientes al Consejo de la Judicatura y tener las herramientas para decir no les vamos a dar la constancia de mayoría. Bueno, los comités de evaluación, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial palomearon a estas personas, la gente votó por ellas y ahora el INE también los palomea, aunque 2 consejeras dijeron que no, los otros 9 dijeron que sí, incluyendo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que particularmente el día de ayer traía sus lentes morados y también aquí una insignia morada, supuesta equidad de género, pero pues en los hechos vimos que votó y palomeó a estos 2 magistrados. Bueno, hablemos de qué es la medida 8 de 8, ya lo veían en pantalla. Esto es a nivel constitucional, es el artículo 38 de la Constitución que establece supuestos delitos bajo los cuales una persona tiene suspendidos sus derechos políticos, es decir, no tiene el derecho a ser electa o nombrada en un cargo público, en este caso para juzgadores. Por estar prófugo de la justicia, por sentencia firme que imponga como pena esa suspensión, por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, cuando afecte el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar equiparada o doméstica, o por violencia a la intimidad sexual, por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa y por violencia política contra las mujeres en razón de género. Pues justamente es lo obvio, Mon, si tú estás en alguno de estos supuestos delitos y aspiras a ser juzgador para justamente garantizar justicia, es pues bastante paradójico. Bueno, los candidatos señalados por las consejeras Carla Humphrey y la consejera Rita Bell son 2.
Uno es Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz. La gente votó para que fuera magistrado del Cuarto Circuito en Nuevo León. Y el otro es Gerardo Antonio Valerio Pinillos, magistrado electo del Quinto Circuito Judicial en Sonora. También lo votó la gente y ganó. En la sesión del domingo 15 de junio también se había mencionado a Sergio Díaz Rendón, magistrado electo en materia electoral, pero ya al momento de la votación ya no se mencionó. Bueno, Jaime Vladimir Ángel Cisneros Cruz fue denunciado por diversas estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León por acoso sexual docente e incluso recibió denuncias a través del movimiento Me Too. Eso fue por un lado, denuncias anónimas en redes sociales. Sin embargo, a nivel prueba, el Consejo de la Judicatura Federal sí tenía un expediente de él con estas acusaciones de violencia de género. ¿Cuál fue el tema? Y de acuerdo con la propia consejera Carla Humphrey, el INE no hizo su chamba, no pidió este expediente al Consejo de la Judicatura Federal y entonces no tenían la información suficiente para no palomearlo. Ojo, porque estos expedientes no son públicos, al tratarse de denuncias están pues justamente con candado. El otro es Genaro Antonio Valerio Pinillos. Él era ex juez, más adelante vamos a ver cómo incluso ayudó a un exgobernador de Tamaulipas, pero ahorita estamos hablando de violencia de género. El ex juez Genaro Antonio Valerio Pinillos tiene 7 denuncias de 8 trabajadoras. Por ello, el Consejo de la Judicatura Federal le abrió un expediente disciplinario, el 58/23, por hostigamiento sexual y abuso de poder. El Consejo de la Judicatura Federal consideró procedentes estas denuncias de hostigamiento sexual y abuso de poder de al menos 8 trabajadoras y entonces determinaron por unanimidad decretar la suspensión temporal del cargo. Pero una vez más, esa información no fue requerida por el INE para esta medida del 8 de 8 y entonces ahí fue el problema. Ahora, si ustedes los buscan en redes sociales, van a ser funcionarios públicos a partir de septiembre, pero en medio de estos señalamientos y expedientes y suspensiones por parte del Consejo de la Judicatura Federal, han decidido hacer o privada o restringida sus redes sociales, a pesar de que están rumbo a un cargo público. Bueno, el día de ayer, en esta sesión que tuvieron el Consejo General del INE para empezar a dar constancias de mayoría, no llegaron a un acuerdo final. Están revisando el tema de los promedios. Hoy lo iban a terminar de revisar, pero se dieron una encerrona y lo van a hacer hasta la próxima semana. Pero lo que sí se votó fue este tema de la 8 de 8. La consejera Carla Humphrey expuso por qué ambos magistrados electos, Jaime Vladimir Ángel Cisneros y Genaro Antonio Valerio Pinillos, que van a estar tanto en Nuevo León como también en Sonora, porque fueron votados por la gente, porque fueron validados por los comités de evaluación que se supone que iban a hacer el filtro para este tipo de personajes. Bueno, ¿por qué no debían pues justamente recibir su constancia de mayoría? Esto fue lo que dijo y sobre todo, ojo, porque está reconociendo que el propio INE no hizo su trabajo. Lamentó que el INE no solicitara al Consejo de la Judicatura Federal estos expedientes para tener ya la conclusión de que fueron agresores de mujeres y por ende no cumplían el requisito para hacer este cargo. Así lo dijo el día de ayer durante la sesión del INE. En lo referente a la 8 de 8 contra la violencia y los 2 otras causales del artículo 38 constitucional, quiero expresar mi voto en contra, como ya lo hice el domingo pasado, de la asignación a Jaime Vladimir Ángel Cisneros de la Cruz como magistrado cuarto de circuito judicial correspondiente a la entidad de Nuevo León en materia administrativa. Como ya lo señalé, este candidato, a mi juicio, no es elegible por haber ejercido hostigamiento sexual y violencia docente contra sus alumnas cuando fue profesor en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Diversas personas comunicaron a este instituto que él acosaba a sus alumnas a cambio de calificaciones, incluso que ha recibido denuncias públicas como parte del movimiento Me Too de esa universidad. Dentro de los requerimientos que se hicieron por parte de este instituto, lamento mucho que únicamente se hayan girado oficios al Tribunal Superior de Justicia y a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y no se haya ampliado a otras instancias como el Consejo de la Judicatura, en donde también se señala que hay un expediente en su contra y que incluso ya pudo haber estado suspendido
temporalmente de su cargo. Al día de hoy, el candidato no ha presentado el formato bajo protesta de decir verdad de que no incurre en los supuestos de la medida de 8 de 8, pero sí compareció, lo cual resulta por demás extraño. En su comparecencia señaló que se trata de una calumnia, de una opinión de una persona que se esconde en el corbate anonimato y señala una serie de elementos probatorios que deberán colmarse para acreditar la veracidad de los hechos. Me parece que es clara muestra de lo que está mal con la justicia en México para las mujeres, someterlas a un estándar probatorio revictimizante y sin perspectiva de género, cuyo resultado en la mayoría de los casos es injusto y desalentador. Por otra parte, también votaré en contra de la asignación a Genaro Antonio Valerio Pinillos como magistrado del Quinto Circuito en materia civil y del trabajo en Sonora. La ciudadanía informó que fue señalado por múltiples denuncias por acoso laboral, hostigamiento sexual y abuso de poder en distintos juzgados donde ha ejercido funciones. Hicieron referencia a que también el Consejo de la Judicatura ya lo suspendió temporalmente y que tiene un proceso disciplinario abierto por 7 procedimientos de investigación impulsado por al menos 8 mujeres que lo acusaron de hostigamiento sexual, así como por casos de acoso laboral, represalias y otras. En esta autoridad no giró oficios al Consejo de la Judicatura, de los cuales hubiéramos podido advertir conclusiones o vistas a otras autoridades por la comisión de estas conductas, por lo cual me parece que no cumplimos con lo que estuvimos obligadas a percatarnos de que no estuvieran en ninguno de estos requisitos y yo no puedo acompañar el nombramiento tampoco de estas 2 personas. Gracias. Bueno, aquí María Ávila pregunta, ¿cómo es posible que un acosador sexual, un presunto acosador sexual haya sido postulado? ¿Qué pasó con los filtros? Bueno, venía leyendo una nota de que un juez que está ahorita en prisión preventiva ganó. Ahí están los filtros del comité de evaluación que estuvieron sometidos a muchas presiones porque eran un montonal, miles y miles de aspirantes y pocos días para determinar quiénes iban a ser los idóneos a partir de cierta información que había en la red o en los currículums, pero, insisto, estos expedientes están cerrados por tema de que justo están en investigación, pero aquí preguntan, Ana G., que por qué el Consejo de la Judicatura Federal no lo sancionó. Sí lo sancionó, lo suspendió, pero el tema es que el INE, y lo está reconociendo la consejera electoral Carla Humphrey, que también el INE estaba rebasado por tanta información, no les pidió esos expedientes a partir de los cuales ya iban a tener las pruebas contundentes para no darle sus constancias de mayoría. Bueno, ya solo para el Pilón Mon, la consejera electoral Rita Bell también fue la segunda de los 11 consejeros que también votó en contra de darles la constancia de mayoría. No se las han dado porque no ha terminado todo este proceso de validez. Están viendo lo de los promedios en tema de magistrados y jueces de distrito, que son más de 800 cargos votados el 1 de junio. Pero dice Rita Bell, la consejera electoral, que el caso, uno de los casos todavía es más agravante porque todos los candidatos estaban obligados a decirle al INE si cumplían o no con la 8 de 8 y este personaje le valió y no lo hizo. Estoy hablando de Genaro Antonio Valerio Pinillos. Él además ya era juez. Cuando era juez primero de distrito en Tamaulipas, le concedió la libertad a Eugenio H., exgobernador de Tamaulipas, reclamado por el gobierno de los Estados Unidos por delitos de lavado de dinero, fraude bancario y operar un negocio de navíos sin licencia. ¿Cuál fue la crítica en su momento de la Fiscalía General de la República en 2023 por la decisión de este juez, que la gente lo votó para magistrado allá en Sonora? En este caso se vuelve a refrendar una conducta judicial inadmisible que deja en libertad a un fugitivo buscado por autoridades de otro país, Estados Unidos, con una garantía ilusoria, porque nada más le pidió pagar unos milloncitos, que pone en grave riesgo de fuga al extraditable que ha cometido graves delitos internacionales, solo porque el juicio se ha extendido en razón de dilaciones provocadas por el propio extraditable y quejoso en el amparo, el exgobernador, y también por dilaciones del mismo juzgador que ahora las usa a su favor. Esa era la crítica de la Fiscalía en 2023, ninguno de los comités de evaluación lo detectó, la gente votó por esta persona y ahora el INE no puede no darle su constancia porque el Consejo de la Judicatura Federal pues no les entregó este expediente con el cual fue suspendido. Esto fue lo que dijo la consejera Rita Bell. De nada valió porque los demás consejeros, incluyendo la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, palomearon a estos dos personajes.
Yo, en cuanto al tema de la revisión por parte de las áreas de la 8 de 8, igual me voy a apartar de la integración del Tribunal Colegiado del Circuito Judicial 4 de Nuevo León. Son los mismos casos que expuso la consejera Carla Humphrey, y también de el octavo magistrado del Tribunal Colegiado del Circuito Judicial del 05 de Sonora. Y igual ya señalaron por qué. Me parece que aparte de las denuncias que hay, también en este caso no hubo ni siquiera una respuesta para presentar la documentación que probara que los hechos por los que se les acusa pues no tuvieran sustento. Entonces ni siquiera hubo respuesta y por tanto yo votaré en esos dos casos en contra. Bueno, pues ahora a estar pendientes de esta sesión que todavía no concluye del INE. Ya nos hablabas, Dul, de estos perfiles cuestionados con denuncias por violencia contra las mujeres. Falta también analizar todavía otros perfiles, la entrega de constancias de jueces y juezas. Entonces les vamos a seguir informando. Gracias también por sus comentarios. Y si te parece, vamos a la información que tenemos para el cierre de este 2 con todo. Bueno, vamos a ir con esta información. Veíamos ahí en pantalla parte de las recomendaciones que hace esta noche la CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, de las que les vamos a dar más detalles, porque su última actualización es acerca de ERIC, es que es ya una baja presión remanente, es decir, disminuyó la presión que tenía ERIC. Recuerden que ayer les informamos que se trataba ya de un huracán. Hace 10 minutos, 9:25 de la noche, la CONAGUA publica el siguiente mensaje. ERIC, ahora como baja presión remanente, está en tierra sobre Guerrero. Su centro se localiza a 40 kilómetros al sur-suroeste de Ciudad Altamirano y a 155 kilómetros al noroeste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero. También informa que presenta vientos máximos sostenidos de 45 kilómetros por hora, rachas de 65 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste de 20 kilómetros por hora. Dice también la CONAGUA, debido a su debilitamiento, esta es la última información que se emite del sistema. Última información la publica la CONAGUA a las 9:25 de la noche y dice que ERIC es baja presión remanente. Como baja presión remanente, también recuerden que lo que les hemos informado en este espacio es que tanto el gobierno de Guerrero como el gobierno de Oaxaca han emitido distintas alertas para la población porque las lluvias continuarán. Por ejemplo, la última información que da a conocer la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, es que aunque el huracán ERIC se degradó, sus efectos continúan en varias regiones del estado. Por eso, el Consejo Estatal de Protección Civil decidió mantener la suspensión de clases en todos los niveles educativos en Guerrero. También continúa la suspensión de labores para trabajadores del gobierno estatal y organismos paraestatales este viernes 20 de junio. La recomendación es mantener el resguardo preventivo durante el jueves 19, en todo el estado. El gobierno de Guerrero también informó que se esperaban lluvias intensas en regiones centro, montaña, norte, tierra caliente, sierra y costa grande, con riesgos de encharcamientos e inundaciones. De igual manera, la última información que comparte el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, es que se estuvo una reunión con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil y pues siguen los trabajos de coordinación
particularmente pues en esa entidad, donde esta mañana se informaba que en Oaxaca solo se registraron daños materiales, exacto, no pérdidas de vidas humanas. Y lo que sí hace también la Conagua es alertar sobre qué pasa en caso de inundaciones. Les voy a leer las recomendaciones que hace la Conagua por inundaciones y estas lluvias que sí se esperan en Oaxaca y en Guerrero todavía. Primero, la recomendación que hace la Conagua es no intentar cruzar cauces de ríos, arroyos, vados y zonas bajas porque puedes ser arrastrado por el agua. La segunda recomendación, evitar que el agua quede estancada, ya que proliferan los mosquitos que transmiten enfermedades como el dengue. En tercer lugar, en caso de tormentas eléctricas, procurar no utilizar equipos electrónicos. Si te encuentras en el exterior, buscar refugio en alguna edificación. Y el cuarto consejo, no transitar por zonas inundadas, ya que puede haber cables sumergidos con energía eléctrica. Y también hace la alerta de no acercarse a los postes. Esa es la última actualización sobre Eric, que como les informamos, pues seguirá causando lluvias en Guerrero y en Oaxaca, pero pues ya se degradó, ya no es un huracán. Y enhorabuena el tema de que solo fueron daños materiales por toda la prevención de gobernadores y de gobierno federal. Pues Mon, es momento de despedirnos. Gracias por habernos acompañado este bonito jueves. Mañana ya es, gracias al Señor, viernes. Entonces, gracias a Ilse García en producción y a Luis Mata en operaciones. También Ana de la Torre nos estuvo apoyando en cámaras. Que tengan excelente noche. Buenas noches, Mon. Nos vemos mañana.